Bien, estamos en el segundo bloque de nuestro capítulo número 98 de Mejor Energía TV, programa que estamos emitiendo a través de cn247.tv, el streaming del canal 24/7 desde aquí, desde la ciudad de Neuquén. Nos vamos a meter en uno de los temas de la agenda aquí en la provincia de Neuquén, vinculado a este vértigo de las inversiones del sector no convencional. Tiene que ver con la demanda habitacional, con las viviendas, con los alquileres. Bueno, ese momento de decenas de familias ingresando mes a mes aquí en la provincia de Neuquén. Buena parte de ellas quedan en el corazón de la confluencia, la capital provincial, Chipoleti, Cenillosa, Plotier, Centenario, San Patricio del Chañar, ni que hablar de Añelo, que triplica su población durante el día, entre la gente que ya vive y todo el segmento de trabajadores de la industria petrolera. Estuvimos hablando con Pablo Tomasini, el referente de defensa del consumidor aquí en la provincia de Neuquén, a propósito del lanzamiento de una encuesta que busca ponerle un número a esa foto de toda la provincia respecto de la demanda habitacional y respecto también de la cantidad y lo que pagan los inquilinos aquí en una de las plazas más caras del país en cuanto rubro se tome para calibrarlo. Hablamos además un poco más ampliamente respecto de esas sucesivas olas migrantes que llegan a la provincia de Neuquén con ese riquísimo trayecto desde los años 60 a este despunte del siglo XXI, del 2024, con una seguidilla de complejos hidroeléctricos como el Chocón en construcción, el hallazgo previo también del petróleo o el auge de Rincón de los Sauces como ese vector de petrolero incluso a nivel nacional, lo que llegaría luego con Loma La Lata, y ni que hablar con ese salto de escala que supone Vaca Muerta, ¿no? Como esa foto o esa película, década tras década, poniéndole presión a la demanda habitacional, con esas particularidades también de los precios en la provincia de Neuquén. Bueno, compartimos entonces a continuación la entrevista que hacíamos en Mejor de Tarde, aquí en AM 550 y en 24/7. Tomasini decía lo siguiente. Bueno, comienzan a aplicar ya esta encuesta, básicamente que se mete con los niveles de precios de los alquileres. ¿Van a indagar en ese escenario aquí en la provincia de Neuquén? Sí, en realidad es bastante más amplia que solo el nivel de precios. Establece en qué localidad estás viviendo. Primero que es voluntaria y es anónima, ¿no? Mira. Esto nos permite a nosotros que pueda participar la mayor cantidad de gente posible. Es una encuesta muy sencilla, pero que a nosotros nos va a dar localidad por localidad, la situación que está atravesando, cómo se compone el hogar de cada uno de los inquilinos, cuál es la situación de deuda, si tienen deuda o no, y si esa deuda se vincula o no al alquiler, cómo se compone la vivienda que está alquilando, de qué forma accedió, y cómo está constituida esta vivienda para establecer niveles de hacinamiento también posibles. Claro. Y además, qué situación tiene el inquilino en los últimos meses. Esto en función de la situación o de la espada de Damocles que significa cuando hay que renovar los contratos de alquiler y lo que implica la renovación del contrato de alquiler para la gente. El gobierno de la provincia está trabajando muchos ejes que tienen que ver con la vivienda en general. La política de recupero del Instituto Provincial de la Vivienda respecto de las viviendas que se venían cobrando y se cobraban muy poquita la cuota o no se las cobraba. Sí. Viviendas que hay en toda la provincia y que esos montos sean actualizados para poder funcionar como una especie de fondo rotatorio que se permita hacer nuevas viviendas con la plata que se recupera de las viviendas que ya están hechas. Claro. Los créditos hipotecarios del Banco de la Provincia de Neuquén, que ha dejado de ser un banco solamente financiero para transformarse también en una especie de banco de fomento, digamos, a la vieja usanza. Lo que implica reglamentar los alquileres transitorios, porque hay muchas localidades, los alquileres temporarios. ¿Por qué? Porque hay muchas localidades donde la gente deja de alquilar permanente para empezar a alquilar temporarios, claro. Y eso la verdad que en algunas localidades ha traído muchos problemas. La zona cordillerana, ¿no? En el sector turístico sobre todo también, ¿no? Exactamente, más que nada Villa Langostura, San Martín de los Andes, Cabiahue, Aluminé, Villa Pegüeña, localidades vinculadas al tema turístico muy fuerte, ¿no? Claro. ¿Qué nos faltaba agarrar hoy
casi 30% de la población que estaba en situación de alquiler, con una situación nacional que ha dejado sin efecto cualquier regulación, con lo cual las distorsiones propias del mercado generan una especie de colapso en la situación de los alquileres. Esto nosotros lo hemos relevado y hemos dicho, bueno, acá hay un problema, ¿no? Entonces la provincia se ha puesto en marcha un monitor que tiene la idea de juntar a todas las patas de un mismo problema, digamos, no barrerlo abajo de la alfombra, sino al contrario, ponerlo arriba de la mesa y decir, bueno, todos estos intereses están en juego, a ver cómo hacemos para sacar una síntesis de eso. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que nos faltaba información, ¿no? Y esta información vamos a tratar de relevarla, entre otras cosas, con esta encuesta que hemos puesto en marcha, que creemos que va a estar, que en 2 meses la tenemos que tener lista completa, como para tener un mapa de cómo está la situación de los alquileres, pero a su vez también estamos buscando por distintos lugares información en los organismos del Estado, en los privados, tratando de identificar otros problemas que haya, por ejemplo, el fenómeno de lo que dije recién, los alquileres temporarios y cómo se reglamentan, el fenómeno de las casas que quedan vacías, o sea, aquellas casas que se tienen para especular nada más. Y los edificios también, ¿no? Bueno, edificios completos. Completos, sí, claro. Entonces, ¿cómo hacer para tener, a partir de ese diagnóstico, un menú de políticas públicas de incentivo, le llamamos nosotros, ¿no? Pablo, 30% de población que alquila, ¿escuché bien lo que dijiste? ¿Es un dato que ustedes manejan o es 30% en algún sector de la provincia? Mira, estimamos nosotros que en este momento el promedio está en cerca de 30% en general en la provincia. ¿Por qué? Porque al 2022, que fue el último censo, el promedio en la provincia estaba entre el 21 y el 25%, con picos que llegaban a más de 30 en las zonas turísticas, ¿no? de alquileres. Nosotros creemos que en estos 2 años esto se ha agudizado, ¿no? Porque contexto económico, ¿no? Por el contexto económico, exactamente. Esto se ha agudizado y entonces creemos que estamos alrededor de un 30% más o menos de gente que alquila. Cuando hace 3 décadas atrás estábamos en un 10%. Así, sin tener info, porque creo que alguna vez lo hemos hablado con vos y también con algunas otras cooperativas, con cooperativas de la ciudad de Neuquén, de vivienda y de otros lugares de la provincia, nos hablaban de decenas de miles de personas. A primera vista pareciera ser una proporción acotada, si bien estamos hablando, como digo, ¿no?, de decenas de miles de personas. ¿En el concierto nacional es elevado o es bajo esto? Por ejemplo, si existe esa estadística para contrastar. No, en el contexto nacional es un poquito más bajo. Mira. Porque hay menos cultura en algunos lugares de alquiler, pero porque además Neuquén está haciendo como una especie de faro que provoca una migración permanente de gente de los distintos lugares hacia Neuquén. Lo vemos mucho con gente que viene del norte. Cada vez que Neuquén se ha transformado en un faro de desarrollo, la gente ha venido mucho a Neuquén, ¿no? Pasó con el programa de salud por el año 70, digamos, que hizo que venga muchísima gente, el plan de educación que hizo que vengan muchos docentes. Bueno, Chocón, Loma La Lata, Rincón de los Sauces, ¿no? Claro. Hoy se vuelve a producir esto en un contexto nacional muy complejo para algunas provincias. La provincia de Neuquén está siendo una especie de faro importante de posibilidad de desarrollo, y eso hace que la migración se produzca y agudice estos problemas. Entonces no nos queda otro más que tomarlo el problema y ver cómo lo empezamos a trabajar, no para resolverlo en completo, pero sí por lo menos para poner... para atacarlo, ¿no? Para darle un... Sí, para abordarlo el tema, ¿no? Para abordarlo y abordarlo con todos los intereses que están en juego, porque además la política, si tiene algo que hace es intentar esto, ¿no? Resolver cuáles son los intereses que están en juego y tratar de sintetizarlos en propuestas. Pensaba en toda esa reseña que hacías también, que me resulta muy interesante. Digo, casi que no hubo un momento en el que esto no estuviera sucediendo si tomamos los últimos 40, 50 años, digamos, ¿no? Digo, quizás de los 60 hacia atrás había una etapa de Neuquén, digo, los hallazgos petroleros como que le dieron ese impulso con olas migratorias, con la presión sobre el mundo de la vivienda, y después fue un década a década con esa fastuosidad de los recursos naturales impulsando esas nuevas olas migratorias, impactando en la cuestión de la vivienda
si bien hoy pareciera ser que es otro salto de escala, ¿no? No podrías haberlo definido mejor. Me parece que es una buenísima síntesis. Yo te lo traduzco a una cosa más personal. Dale. Mi viejo llegó en el 61 a Neuquén y la ciudad de Neuquén tenía 40.000 habitantes. Claro. ¿No? Y mi mami nació en Cutralcó y la ciudad de Cutralcó tenía 15.000 en ese momento. O sea, estamos hablando de un Neuquén que crece a pasos agigantados, con migración interna y externa, también por falta de políticas de desarrollo del interior, se congestionó la confluencia, no solamente la migración externa, sino también la migración interna, zonas de la provincia que fueron zonas claramente perdedoras en estos 50 años y que dejaron, y que bueno, hoy con la regionalización hay una idea, fuerza, un vector para trabajar muy fuerte cómo hacemos, como dice el gobernador de la provincia, para lo que se extrae del polo Vaca Muerta, que le sirva al resto de la provincia para construir el post Vaca Muerta, ¿no? Claro, Entonces, que le llegue a más gente. Y Pablo, estamos hablando con Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor. ¿Cómo hace quien nos está escuchando para, bueno, porque esto es anónimo, como decías, no es obligatorio, pero sí es valioso para dar un tenor del contexto que en definitiva va a permitir trazar esas políticas que luego puedan, bueno, mediar con este problema histórico, como mencionabas? ¿Cómo hace la gente que quiere, bueno, dar ese aporte importante? Mira, en la página web es encuestainquilinos.neuquén.gov.ar. Es bastante sencillo, y ingresás cliqueas ahí en la encuesta inquilinos y aparecen ya las encuestas, que es muy sencilla. Tiene al final un pequeño párrafo para sugerencias, para cosas que nos quieras contar, aunque sea anónima nos sirve igual. Y si alguien quiere registrar su correo electrónico, eso también está disponible. ¿Por qué? Porque también puede ser que nosotros después empecemos a enviar información, claro, hacer posibilidades de intercambios, evitar la cartelización del sistema de alquileres. Tendrá un montón de estrategias para nosotros y bueno, las vamos a empezar a trabajar y usar en la medida que podamos, y bueno, eso nos sirve mucho la encuesta porque nos sirve tener un panorama de cómo estamos. Bien, bueno, seguramente mucha gente que es una agenda muy activa en Neuquén, ¿no? Con rebote político y a nivel social muy importante, y por supuesto, por la coyuntura nacional, obviamente es de prioridad de miles de personas. Pensaba también, bueno, en esta necesidad de, bueno, ir hacia la resolución o buscar posibles resoluciones de esta presión sobre el sector inmobiliario en la que las provincias están solas hoy, ¿no? Digo, en un momento están con su presupuesto y, bueno, haciendo lo que pueden, muchas de ellas, ¿no? Mira, nosotros no creemos, y lo hemos expresado públicamente, ni en que el Estado pueda regularlo todo y eso sirva, ni que el Estado deje toda la regulación del mercado, digamos, porque tampoco sirve, ninguna de las dos cosas. Claro. El Estado tiene que ser una guía y un impulsor y un facilitador de determinadas cuestiones. Pero nosotros no podemos mirar un sector de la población, de la comunidad, de los neuquinos, y hacer como que no los estuviéramos mirando. Y hoy la gente tiene problemas graves con el tema del alquiler, porque se te vence en 6 meses y no sabes qué vas a hacer ni a dónde vas a ir. Acabo de comunicarme hace un ratito con el intendente de Andacollo, que está con una situación parecida, gente que está por ser desalojada, digamos, y no tienen lugar en Andacollo donde ir. Claro. Y la verdad que a nosotros nos duele el alma cada vez que un neuquino tiene este tipo de problemas, y no nos queda otra más que sentarnos y ponernos a laburar, digamos. Y hablar que sí, por ahí pasa el camino. Pablo, bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que ocurra con esta convocatoria, con esta encuesta, y por supuesto, bueno, en breve seguramente retomamos el diálogo de este tema que, bueno, tiene esas múltiples y ricas aristas, y está bueno que el Estado neuquino también se meta de lleno en esa agenda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y siempre por acompañar la comunicación de este tipo de cosas. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Pablo Tomasini con ese diagnóstico que se busca trazar y también el aporte de la foto actual, ¿no? De los miles de neuquinos que asisten de modo diario al signo de interrogación también a la hora de
bueno, el pago de los alquileres y también de lo costoso que es construir y también de esa demanda creciente en la que el Estado trata de gestionar esa presión en un momento en el que está obteniendo recursos adicionales, pero que al mismo tiempo, bueno, el desafío sustancial es cómo ese atributo económico del empuje de los no convencionales le llega a más gente. Cambiamos de tema, nos metemos de lleno, bien digo, en la agenda del gobierno nacional con la demanda local de la provincia de Neuquén, en esa comparecencia del ministro jefe de gabinete, Guillermo Francos, que estuvo en las últimas horas en el Congreso de la Nación, respondió preguntas respecto de la cuestión energética vinculada a Neuquén que le hizo el legislador del MPN, Osvaldo Giancafilo, diputado nacional, que asumió en su banca allí en el Congreso de la Nación, en reemplazo del actual gobernador Rolo Figueroa, toda vez que se definió su llegada a la gobernación aquí en la provincia de Neuquén. Giancafilo planteaba este tema de la PIAP, ¿no?, como uno de los temas sustanciales, esto del complejo ubicado allí en Arroyito y las oportunidades que tiene para ofrecer servicios, ni más ni menos que la producción de agua pesada con intereses del exterior interesados, valga la redundancia, en invertir, en traer capital aquí a la provincia de Neuquén y garantizarse la producción de ese refrigerante para centrales nucleares tipo Candu. Bueno, Francos decía lo siguiente a propósito de la consulta que le hacía respecto del futuro y del devenir de la PIAP en la mirada del gobierno nacional. Con respecto a la pregunta sobre los salarios docentes universitarios, el Ministerio de Capital Humano informa que desde inicio del año se mantiene abierta una mesa de negociación salarial con el objetivo de alcanzar un acuerdo que todavía hasta aquí no se ha llegado. Creo que el mismo diputado... El mismo diputado me hacía otras preguntas respecto a la provincia de Neuquén, que seguramente van a venir después, con respecto a la planta de agua pesada de Neuquén, que efectivamente conversamos con el gobernador y con el presidente de la Comisión de Energía Atómica y estamos buscando alguna alternativa. Se remanda una inversión, si no me recuerdo mal, de $80 millones para ponerla en funcionamiento y estamos buscando una participación privada y ver un mecanismo para encontrar un instrumento jurídico, una sociedad diferente entre la provincia, la Comisión de Energía Atómica y algún privado que permita llevar adelante este emprendimiento que, como señalaba el diputado, es cierto, hay muchos emprendimientos de plantas nucleares en el mundo que vuelven a utilizar el sistema de agua pesada para enfriamiento, que claramente nos va a permitir poner en marcha y poder exportar agua pesada al mundo. Bien, ahí pasaba Guillermo Francos a propósito de ese tema de la agenda vinculado a la PIAP, a la planta industrial de agua pesada, aquí cerquita de Villa del Chocón, en la provincia de Neuquén. Vamos a cambiar de tema a propósito de las palabras del presidente de YPF, de Horacio Marín. Bueno, ahí ven el título reflejado en nuestra plataforma mejorenergia.com.ar, que bueno, estuvo planteando esta coyuntura de mejor momento de Vaca Muerta, la expansión con el GNL, el gas natural licuado, y ese vínculo con el resto de las industrias. Estuvo participando del 74 aniversario del Día de la Petroquímica, allí junto a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica y el Instituto Petroquímico Argentino, el IPA. Bueno, básicamente se ocupó de poner de relieve las virtudes del gas no convencional, de su salida por Punta Colorada,
de todo ese andamiaje que podría estar incentivando el crecimiento de amplios sectores industriales, por supuesto, al frente de ellos también la industria petroquímica. El crecimiento de Vaca Muerta asociado con el GNL promete un futuro brillante para todo el sector petroquímico. Anticipó Marín, en su visita, en la convocatoria, en su participación en este aniversario por la celebración del Día de la Petroquímica. Bueno, parte de lo que le venimos comentando también, ¿no? Ese nivel de expectativas que viene generando en otros sectores industriales, el mundo pyme de la provincia de Neuquén, de Río Negro, todo ese andamiaje productivo que al mismo tiempo, trata de ir sentando esas bases y calibrando cómo puede ser el futuro en ese contexto de crecimiento de la próxima década, ¿no? Con oportunidades, desafíos y con cómo cada uno de estos segmentos puede adecuarse a una matriz energética que tiende al gas en medio de la transición energética hacia las renovables. Importante también esa mirada desde este momento y esa conjunción de esfuerzos respecto del vector del gas. Ahí pasaba Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF. Se nos fue esta hora rápidamente con nuestros contenidos, con la mirada que les compartimos habitualmente desde aquí, desde la provincia de Neuquén, el lugar donde están sucediendo las cosas, básicamente a pocos kilómetros en la formación Vaca Muerta, con el enfoque que hacemos y el resumen de noticias también de semana tras semana que hacemos aquí en Mejor Energía TV, con las entrevistas y con el análisis, en nuestro programa, en este caso número 98. Por supuesto, este contenido van a poder también acceder a él a través de mejorenergia.com.ar y también en nuestras redes, como habitualmente lo hacemos, y queda alojado allí, al igual que el resto de los capítulos anteriores. Muchísimas gracias por acompañarnos. La seguimos la semana próxima a través del streaming de 24/7 y también a través de mejorenergia.com.ar en el día a día de la cobertura de Vaca Muerta. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.